Espíritu Santo, solo tú puedes cambiarme con tu dulce amor, limpiarme, Espíritu Santo, purifícame, Espíritu Santo, purifícame, Espíritu Santo, Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio, entonces vamos a orarle a nuestro amigo que sea hablando a nuestro corazón y hablando primeramente a nuestra vida. Bendito Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus atributos, por quien tú eres, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque siendo Dios, el único y sabio, nos viste en nosotras pecadoras, Señor, y te fijaste en nosotras cuando éramos tus enemigas, Señor, y te damos gracias por ello y por todas tus bienaventuranzas, todas tus bendiciones, todo tu cuidado y tu amor, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón y a nuestro oído, pero primeramente queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados y transgresiones, Señor. Te rogamos y te clamamos, buen y sabio Dios, que tú seas limpiándonos como la blanca lana. Ayúdanos, Dios, a vivir apartadas, separadas del pecado, Señor, apartadas con vidas santas, agradándote, Señor. Cada día glorificándote, buen y sabio Dios. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, Señor, y cada día ser más parecidas a ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a tener más fe, Señor, y a tener más amor por ti, a conocerte y a verte de una manera reverenciada como te debemos ver cada día, Señor. Alabarte cada día, Señor, y a depender de ti, Señor. Te doy gracias por cada una de las damas que están en este momento, que estamos acá reunidas, Señor, y también las que en algún momento van a escuchar o van a ver este audio, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, Señor, transformando y guiando, Señor. Y ayúdanos, Señor, sobre todo, pues a entender, Señor, pero sobre todo a practicar tus estatutos, tus mandamientos, Señor, tu verdad y tu palabra, Señor, que sea una realidad en nuestra vida, Señor, y que podamos ser como luminares, que podamos ser esa sal, Señor, que necesita el mundo, Dios. Ponemos delante de ti nuestra vida, Señor, y te rogamos, Dios, que sea dirigida por ti. Te damos toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Listo, amadas. Entonces, hoy vamos a ver, ella construye obedeciendo. Entonces, el tema principal viene siendo obedecer a nuestro buen y sabio Dios. Entonces, pues vamos a dejar por ahí, ojalá tengan a su mano la palabra del Señor, claramente la Biblia, un esferito, el cuaderno, y pues nada, depender del Señor. Recordemos que la palabra del Señor es la que nos va a orientar, nos va a guiar siempre, entonces pues depender de ella absolutamente todo, ¿no? La obediencia es una característica esencial de una mujer de Dios. Nuestra obediencia o nuestra rebeldía revelan la verdadera naturaleza de nuestro corazón. La palabra del Señor dice de qué hablamos y así está nuestro corazón, básicamente. Entonces, bueno, son como los frutos, ¿no? Que si tenemos un arbolito de manzanas y cuando lo oprimimos, ¿qué sale? Esta imagen es muy, pues me encantó, la verdad, porque en realidad es lo que
Pienso yo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón, y esto pues primero es para la persona pues que lo brinda, y primeramente para mí, y pues el Señor aquí es claro, ¿no? Dice, odio está restringido por esta cerca, y la otra persona le dice, espera, no es una cerca, y aparecen allí los mandamientos de Dios. Dice, eso no es solamente una barda nomás porque va a pasar al otro lado, sino es una vara de protección. Miremos que viene un abismo si nosotros no los guardamos. Dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, el que menosprecia su camino morirá. Entonces muchas veces nosotros tenemos solamente un ángulo y vemos lo que tenemos en ese ángulo y nada más, mientras que el Señor mira 360 grados, o sea, mucho más, y mira pues cada corazón, cada intención, ¿cierto?, de todas las personas. Y cuando nos dice, hijita, no vayas por este lado, pues es puro un algo y porque el Señor siempre quiere lo bueno y lo agradable para nosotras. A veces en nuestra carne, en nuestro orgullo, en nuestra altivez, en nuestra rebeldía, queremos hacer lo que nosotras queremos creer que está bien, pero en realidad no está bien. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor, obedecer lo que nos está diciendo. Y sabemos que si nosotras obedecemos, pues vamos a tener su protección, que Él quiere lo mejor para nosotras, no hay por qué temer, ahí es que depender del Señor. Entonces, básicamente, ahorita más o menos que tenemos es vamos a ver unos temas, que es obedecer, es mejor que sacrificios, a quién obedecemos, mejor ejemplo de obediencia, vamos a mirarlo, mejor no esperar 3 días en una ballena para obedecer, y qué dice la Biblia si obedecemos. Entonces, es como la temática de la tarde de hoy. Entonces, la primera es, ¿qué no debemos obedecer? Vamos a mirar a ver qué no debemos obedecer. Entonces, obedecer de pronto a obras vacías, es decir, el Señor no nos ha dicho que hagamos y nosotros nos vamos a hacerlo, cuando poquito Dios no nos ha ordenado, nos ha direccionado. Entonces, así tengamos unas buenas intenciones en nuestro corazón, lo mejor es ser guiadas 100% por el Señor. No pretender que nosotras sabemos más. El Señor menciona que nosotros en cada proyecto que tengamos, en cada cosa que hagamos, y todos nuestros caminos los reconozcamos. Entonces, siempre ponerlo a Él de primeras. Que no obedecer claramente el pecado. Entonces, esas cosas que el Señor nos dice, no hagan, no robar, no matar, ¿qué más? Entonces, hay innumerables, pero básicamente siga la palabra del Señor y ahí nos dará la claridad, ¿no? ¿Qué no debemos obedecer? Hacer lo que queramos. Entonces, a veces yo quiero hacer esto porque es que yo lo quiero, porque es que yo. Entonces, veíamos en otros estudios que el yo está mal y que lo que nosotras queremos, que a veces no es que lo siento en mi corazón, que el corazón es engañoso. Entonces, muchas veces no hagamos lo que queramos, sino hagamos lo que realmente Dios nos envía a hacer. ¿Qué no debemos obedecer? Que de pronto hay en nuestro corazón, yo le ayudo a Dios. Y aquí vamos a recordar un poquitico acerca de Sara, cuando no voy a tener hijos, entonces no se escucha, Dianita. Entonces no hay que echarle una manita al Señor. ¿Qué no hay que hacer? Básicamente los sacrificios. Entonces yo me sacrifico, bueno, en el Antiguo Testamento era vaya de un cabrito, unas ovejitas, un palomito, ¿cierto? Pero pues ahorita son sacrificios como, no sé, digamos que en mi tierra se van los domingos a morcar de rodillas porque una petición o porque necesitan algo. No necesitamos ningún sacrificio, necesitamos desobedecer la palabra del Señor, pero sacrificios no. ¿Qué no debemos obedecer? Una religiosidad. Entonces, no sé, a las 5 de la mañana tengo que levantarme y decir 3 veces Dios, eres tu Dios, como hacen los de Alá. No necesitamos una religiosidad, necesitamos una relación con Dios, depender del Señor 100%. Entonces, eso es lo que nosotras no debemos hacer. En primera de Samuel, aquí se me salió un poquito. No, perdón. Dice en primera de Samuel 15:22, y este es un versículo que en realidad nos dice tanto. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia
a la voz del Señor, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, básicamente, nosotras tenemos es que obedecer, no tenemos por qué hacer tanto sacrificio, o sacrificarnos de decir, me levanto temprano a las 5 de la mañana, no sé, arreglo casi, tengo que leer y tengo que, no, obedezca lo que nosotros ya hemos aprendido, obedezca lo que ya sabemos. Alguna puede decir, no, yo llevo muy poquito en el Evangelio, yo solamente sé un poquito. Ese poquito que sepamos, obedezcamos. Entonces no hay que hacer sacrificios, y claro, hay que cumplir con una casa limpia, con niños alimentados, el esposo, bueno, todas las responsabilidades que el Señor nos ha delegado, pero es mejor obedecer de una manera tranquila, de una manera que lo que le agrada al Señor es su amo. Entonces no estamos como en el corriendo o en la religiosidad o en el rito, ¿no? ¿A quién debemos obedecer? Esto es una de las cosas más importantes y que a veces como que se nos va un poquito, ¿no? Debemos obedecer primeramente a Dios. Entonces, alguna puede decir, bueno, ¿y yo cómo obedezco al Señor? ¿Cómo lo escucho? ¿Será que yo le golpeo y él sale? Bueno, yo le puedo decir que, bueno, golpeemos en la palabra del Señor. Abramos la palabra del Señor, estudiémosla, tengamos esos espacios para poder estar con el Señor, escuchar su voz. La idea es que nosotros nos levantemos con la palabra del Señor, nos acostemos con la palabra del Señor al mediodía, tengamos la palabra del Señor, escudriñemos, como dice la palabra, miremos qué quiere decir, por qué lo dice, en qué contexto, cuándo lo dice, bueno, absolutamente todo, pero pegaditas a la palabra del Señor, porque recordemos que es el aliento de nuestro Padre Celestial que nos lo dejó. Entonces, lo primero que debemos hacer es obedecer a nuestro Señor. ¿Cómo hacemos para obedecer al Señor? A través de su palabra, ¿cierto? Y luego sí obedecemos a los hombres. Entonces, ahí sí viene, bueno, si yo tengo un jefe, si tengo un esposo, si vivo con mis padres, debo obedecerles a ellos y recordar que las autoridades son por el Señor. Por acá entonces me surge una autopregunta, voy a mencionarlo de alguna forma, y es, bueno, mi papá, yo vivo con mis papás y mi papá me está diciendo que me robe, no sé, algo del vecino. Entonces, ahí, bueno, mi papá es una autoridad, pero pues me está diciendo que robe. Entonces ahí prima la voluntad de Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor en su palabra? Que no debo robar. Entonces va de primeras el no robar, ¿cierto? Solo primero Dios. Y si mi papá pues está equivocado, me está dando una directriz errónea, o mi esposo, o mi jefe, o la persona pues que el Señor puso como autoridad, pues debo primeramente la autoridad de Dios es suprema, es de primeras, y luego sí a los hombres, ¿cierto? En caso que haya alguna contradicción. Muy bien. Entonces, obediencia a Dios, recordemos la palabra como máxima autoridad, es la mente de Dios. Eso como para dejarlo supremamente claro. Me gustaría un poquitico hacerlo, yo ya hablé bastante, me gustaría hacerlo un poquitico dinámico, hermanita Marta. ¿Será que podrías, por favor, ayudarme con la parte superior, donde están los proverbios, con esa porción de la escritura, leerla? Claro que sí, hermana. Proverbios 4, que no alcanzo a leer bien. ¿4:20 es? 23. 23. Yo lo voy a buscar acá en la Biblia, ¿vale? Claro que sí. Recordemos que la palabra del Señor nos va a orientar qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué agrada al Señor, y por eso la escudriñamos y la buscamos. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas gracias. Entonces, básicamente nos está diciendo que nosotros guardemos nuestro corazón, lo tengamos allí en una cajita donde no lo entreguemos a nadie, ¿cierto? Como que, ay, no va pasando y tome el regalo, sino que guardemos, lo tengámosle sumo cuidado a ello, ¿cierto? Y también dice que el corazón es engañoso, entonces tenemos que guardarlo, tenemos que ser prudentes, tenemos que hacerle caso a lo que dice el Señor. Por ejemplo, cuando el Señor dice no unir el yugo desigual, pues claramente el Señor nos está diciendo, de cierta manera, yo estoy guardando tu corazón si tú obedeces a eso. Si yo entrego ese corazón, por ejemplo, a una persona que no cree en el Señor, vamos a decir que es un ateo, pues imagínense qué pueden hacer con el corazón de uno, ¿cierto? Entonces es básicamente el Señor nos está diciendo con una directriz, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Entonces guardarlo, conservarlo, dejarlo en un lugar. Cuando uno le dicen, tome, guarde algo, pues uno lo deja, es mi responsabilidad y que es algo importante, yo lo dejo en un lugar donde yo sepa que está seguro. Qué mejor, y ahí está la fotico,
qué mejor estar seguro en las manos del Señor. Entonces, por eso uno tiene que poner su corazoncito en las manos de Papito Dios y Él sabrá dónde lo pone. Muy bien. Bueno, básicamente, nuestro corazón siempre busca la satisfacción propia, ¿no? El yo quiero lo mejor para mí, a mí muchas veces no me interesa por esto, porque esa es nuestra carne, es con el pecado que nosotros traemos en nuestra naturaleza, ¿cierto? Entonces, la verdad, a mí no me agrada hacer la voluntad de Dios. Eso es como lo que todo el ser humano en un principio carnalmente tenemos, porque pues vemos que de pronto es difícil o harto o de pronto es complicado, bueno, no sé, ¿cierto? La naturaleza tiende a siempre desviarse. Pero claramente con el Señor es una bendición vivir en obediencia, una bendición y algo que nos va a proteger y nos va a cuidar. Entonces es lo mejor que podemos hacer, la mejor decisión inteligente es poder obedecer al Señor en todo su contexto. Si nos dice, tienen que mirarme a mí, el Señor dice en su palabra, tengan los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, debe ser el Señor. Entonces yo acá puse una ruta como para poder visualizar un poco mejor. Tenemos a Dios de frente, ¿no? El Señor dice, no desviemos ni adelante un poco, no desviemos ni a derecha ni a izquierda nuestra mirada, sino que lo miremos directamente a Él. Nuestra ruta debe estar derecha, horizontal, ¿no? Y si nosotros nos desviamos, vamos a encontrar los pecados. Entonces yo ahí puse, por ejemplo, hay muchos más pecados, pero podemos tener la pereza, la soberbia, la gula, la lujuria, la avaricia, la envidia, el orgullo, bueno, tantas cosas que nosotros podemos tener. Entonces, una vez nosotros nos desviamos, pues nos vamos a ir para algún pecado. Entonces la idea es que nosotros podamos permanecer en él, ¿cierto? No buscar la satisfacción propia, porque esa satisfacción propia nos va a llevar a que siempre nos inclinemos más hacia cualquier ángulo del pecado y nos va a apartar más de Dios. Es decir, claramente el pecado nos aparta del Señor y nos va a dejar el pecado mal, o sea, por el lado que nos va a doler. Que vamos a estar sin el Señor, sin se va el sonido, Dianita. Escudriñar su palabra y depender del Espíritu. Mejor ahí. Mejor. Ahí cómo vamos. ¿Mejor? Bueno, ahora. Entonces acabo de hacer un ejercicio. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre escudriñar la palabra, depender del Señor y depender de Él todo el tiempo, en cada instante depender del Señor, para que nuestra mirada siempre esté puesta entre los ojos del Señor y nada ni nadie más. Bueno, acá les dije que me he adelantado un poquitico. Dice que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Porque si nosotros nos desviamos a derecha o izquierda, pues básicamente nos vamos para el pecado, nos apartamos del Señor. Entonces, nuestros ojos puestos en el autor y consumador. Muy bien. Dios deja su palabra para saber qué le agrada y qué no le agrada. Eso que nos quede supremamente claro, porque algunos podemos decir, ay, pero yo quisiera hacer esto. Pues miremos a ver si en la palabra del Señor está. Recordemos que cuando vamos a tomar una decisión, lo mejor que podemos hacer es consultar al Señor. Entonces, si no está en contra de la palabra del Señor, si tengo los recursos, si me siento tranquila, pues lo debo hacer. Si alguna de estas tres cosas que acabamos de mencionar no está, o por ejemplo me están diciendo robe, y pues claramente robar la palabra del Señor no está bien, pues yo no lo debo hacer. O si para el proyecto que yo quiero no tengo recurso económico, pues no lo puedo hacer. O si yo siento que no hay tranquilidad en mi corazón, pues tampoco lo voy a hacer. Entonces, básicamente es primero preguntar al Señor y el Señor le dará uno discernimiento y la ruta adecuada de que se debe hacer. Vamos a buscar Romanos 13. Ojalá cada cual en sus Biblias y si no, pues está allí en la presentación. La hermanita Lilia, ¿será que me puede ayudar con la lectura? Acá recordemos un poquitico que el Señor pone las autoridades. Entonces, si yo tengo un jefe, muy seguramente, ay Señor, ¿por qué me pusiste el jefe? Todo tiene un porqué y un para qué, pero tengo que tenerlas sumamente claras que Dios lo puso allí. Y tiene claramente un porqué y un para qué, que después nos daremos cuenta o el Señor nos mostrará. Hermanita Lilia, si me puede ayudar con la lectura, por favor. ¿De todo el 13? Sí, señora. Capítulo 13 de Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues porque esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias, hermanita Lilia. Entonces aquí claramente nos está diciendo que sometedos a toda persona en autoridad, ¿cierto? Entonces, claramente las autoridades son por el Señor y básicamente Él también tiene una protección. Entonces, si nosotros estamos conduciendo un vehículo y nos pasamos el semáforo en rojo, pues muy seguramente o atropello a alguien, o mato a alguien, o me pasó un accidente, no puede pasar, o que me vaya bien me generan una multa. Entonces, básicamente, pues el Señor también nos dice, obedezcan, es porque hay una protección del Señor, y lo mejor que nosotros podemos hacer es hacerlo. Y, por ejemplo, yo tengo que pagar algún impuesto y no lo pago, pues, ¿qué va a pasar? Que después que yo no pague el impuesto, pues claramente tengo que pagar más, me pueden multar, van a haber sanciones. Entonces el Señor pone las autoridades para que nosotros hagamos caso, le tengamos honra a ellos, ¿cierto? Yo no debería más bien decir, ay, tengo que pagar impuestos y por detrás estoy hablando mal de mi presidente. No, lo que yo tengo que hacer es claramente cumplir con mis responsabilidades, someterme a las autoridades, y si no estoy de acuerdo con lo que mi presidente, mis líderes están liderando, pues como mandando, dirigiendo, como lo están haciendo, lo que yo tengo que hacer es orar por ellos. Entonces, básicamente me someto, cumplo con lo mío, si no estoy de acuerdo, o si de pronto me cuesta un poco someterme, pues oremos al Señor tanto por esa persona como por mi corazón, porque pues ahí entraría. Bueno, aquí claramente tenemos que cumplir con lo de nosotros, y nos está diciendo que no adulteremos, que no matemos, que esas son como las protecciones en las cuales, en todo lo que tenga que ver con pecado, perdóneme la expresión, pero es como si tuviéramos un caramelo. Entonces nosotros tenemos un dulcecito, y el dulcecito al comienzo sabe rico, pero después vamos a ponerlo como al extremo, nos da que el azúcar alto, que nos duele la cabeza, entonces como que al comienzo viene siendo bonito, pero en realidad después del tiempo nos va a apartar del Señor, nos va a doler el corazón, vamos a tener en realidad unas consecuencias bastante fuertes. Cuando el Señor nos está diciendo que nos separemos de los adulterios, de las iras, de falsos testimonios, bueno, de todas estas contiendas y todos estos temas, es porque el Señor también nos quiere proteger, a decir, hijitas, no hagan eso, apártense de eso, ¿cierto? Yo las protejo, ustedes hagan lo suyo.
Y aquí entra otra palabra muy importante y es la diligencia. El Señor nos está diciendo qué hacer. Nosotros debemos ser diligentes con lo que el Señor nos dice. Entonces, si el Señor nos dice haga, pues tenemos que hacerlo de la mejor manera, en el tiempo mejor, que nosotros podamos hacerlo con la mejor disposición, o sea, como si fuera para Él. Entonces, básicamente, cuando uno ve la foto que vimos, la cerca que teníamos, sí, el Señor nos dice, no lo hagan, pero tenemos que saber que también es por bien de nosotros, ¿cierto? Que nos está diciendo, sigan las autoridades, también es por bien de nosotros, ¿cierto? Muy bien. Un ejemplo de no obedecer que perdemos mucho, ¿cierto? Entonces acá, de obediencia, un ejemplo de obediencia. Nidiecita, ¿me ayudas con la lectura de Hebreos 5 del 7 al 10? Sí, claro. Hebreos 5. Del 7 al 10. 7 al 10, gracias. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran morido a causa y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muchas gracias, hermanita. Entonces acá vemos la obediencia, ¿no? Dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, claramente era el mismo Dios y aprendió la obediencia. Si él fue obediente, por decirlo de alguna forma, si él fue obediente, nosotros aún más, porque él era Dios, o sea, él pudo haber dicho, no, esta me salvo, por decirlo muy coloquialmente, ¿cierto? Porque él, pues, por decirlo de alguna forma, tenía todo el poder para decir, no sé, por esta me saco. Nosotras no podemos hacer eso, por eso nosotros lo mejor y lo más sabio que podemos hacer es obediencia, o sea, que nosotras siempre, es difícil, a veces generalmente nuestra carne no va a querer hacerlo. De hecho, este estudio para mí fue como bien difícil, porque pues uno a veces tiene sus conflictos con la obediencia, con las autoridades, a veces que uno dice como, uy, no, esto no es justo, porque se roban tanta plata. Estamos en unos tiempos en los cuales todo está al revés, entonces dice uno, pero tan injusto, pero pues igual tenemos que ser mujeres sabias, mujeres de luz. Si no estamos de acuerdo con una autoridad, bueno, vamos a hacerle caso y vamos a orar por esa persona y vamos a orar por nuestro corazón para tener la mejor postura, la mejor postura que podemos tener frente a algo y someternos claramente, ¿no? Entonces, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para con todos los que le obedecen. Entonces, vemos acá que él fue obediente y el Señor Él es nuestro padre, ¿no? Generalmente, los hijos se parecen a sus padres. Y nosotras somos hijas de Dios. Nosotras debemos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios fue obediente, nosotras debemos de ser obedientes. Dice que Él vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, nosotros tenemos salvación, pero también tenemos que obedecerle. ¿Y cómo hacemos para obedecerle? Porque a veces, cuando estábamos en el mundo, cuando no teníamos claro que estaba bien y que estaba mal, pues íbamos, perdónenme la expresión, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero en este momento no vamos a hacer eso, porque el mundo es algo que está con unos principios éticos y morales contrarios a lo que la palabra del Señor quiere. Entonces nosotros nos podemos dejar por lo que diga el mundo, por lo que digan las redes sociales, el televisor, el internet. No, tenemos que obedecer y tenemos que saber qué es lo que le agrada al Señor a través de su palabra. Y eso es lo que tenemos que nosotros obedecer siempre. Ahora bien, nosotros vemos que el Señor padeció y yo en ninguna parte de la palabra he dicho como Señor, yo no quiero hacer eso. El Señor Jesucristo se presentó, hizo lo que tenía que hacer y fue obediente sin decir absolutamente nada. O sea, sin decir yo no quiero, yo no, es que estamos de noche, está haciendo mucho frío, es que espere cómo, es que el Señor Jesucristo lo hizo sin decir absolutamente nada. Entonces, eso también nosotros debemos de aprender y de tenerla como
como supremamente claro y supremamente seguir ese ejemplo. Recordemos que nosotras somos hijas y como hijas nos debemos parecer al Padre. Hermanita Angeliquita, ¿será que me ayudas con Filipenses 2, del 5 al 11, por favor? Claro que sí. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Entonces recordemos que estamos viendo el mejor ejemplo que nosotras tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él, siendo Dios, se vino a esta tierra a ser como nosotros, y dice claramente en el 8, se humilló a sí mismo, ¿cierto? O sea, el Señor le da una orden, Dios le da una orden y le dice, vaya, sacrifíquese por ellos, y Él se humilla, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él pagó con su vida, con su sangre, con la última gota, ¿cierto? O sea, fue totalmente obediente a lo que Dios Padre le dijo. Y como les mencionaba ahorita, no dijo, ¿cómo no? Pues está haciendo frío, no está haciendo calor, no tengo hambre, no, miremos otro poquito, otro tiempo. No, de hecho, cuando les dijo a sus discípulos que se fueran a esta ciudad, Él ya sabía qué le iba a pasar. Y él lo que dijo fue, bueno, pues tocó, vamos. O sea, en ningún momento dijo como, no, demos la vueltica porque sea más tiempo. No, Él fue claro, categórico y lo hizo. Entonces nosotros debemos ser así. Muy bien, vamos a leer Hebreos 10, de 5 al 11. Lo voy a leer. Por la cual, entre tanto en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Miremos acá supremamente claro, hacer la voluntad del Padre. Como en el rollo de este libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, básicamente el Señor se entrega en expiación, en sacrificio, en ofrenda. O sea, Él es el corderito que llevan allí. Y claramente nosotras ya no tenemos por qué tener esto ni religiones, sino que el Señor pagó todos nuestros pecados y nosotros no tenemos por qué tener esa religiosidad. Y cuando el Señor se entrega por su voluntad, el Señor nos hace libres y el Señor nos hace hechas su hija. Y claramente ahí, y coloqué las palabras en negrita cuando dice para hacer la voluntad, para hacer tu voluntad, ¿cierto? Era la voluntad del Padre. Entonces, como que Dios estuvo acá siendo Dios y obedeció. Nosotras, ¿cuánto más? Que nosotras somos humanas. O sea, yo creo que sí, pues Dios igual era Dios, sí, está en un cuerpo de carne, pero igual era Dios. Y Él aún así, Él hacía la voluntad de su Padre. Él obedecía a su Padre. ¿Cuánto más nosotras? Y recordemos que cuando el Señor pone autoridades, que primero es Dios, ¿cierto? Y luego los hombres, cuando el Señor pone a los hombres, Él también impregna sabiduría, por ejemplo, a los padres. Los padres tienen sabiduría cuando le dicen a uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado y quisiera que recordaran que sus padres o su mamá les decía, no hagan hijo, te vas a caer si sigues haciendo eso. Y preciso a los 2 segundos o a los días pasaba eso. Es la sabiduría que impregna el Señor. No es un porque, sino, ay, de casualidad te puso un papá y una mamá para que dijeran, no sé, cosas que no son. No, el Señor impregna sabiduría en ellos. Entonces nosotras como hijas obedientes debemos decir sí y amén. Y no decir, es que tengo frío, es que tengo calor, es que tal mañana, es que yo mejor me voy por este lado, me voy por el otro. Sencillamente sí y amén. Entonces, y si nosotros no tenemos como esa paz de decirle sí y amén, pues entreguémoslo al Señor, digámosle, papito Dios, ayúdame porque no siento paz, estoy intranquila, yo sé que sí es tu voluntad, pero
no quiero, tengo mi carne alborotada, o sea, como que le entreguemos absolutamente esas cosas al Señor, que el Señor las entiende y le agrada que nosotras entreguemos esas cosas, todo lo que sintamos, para que nos ayude a aceptar la voluntad de Él, que es agradable y perfecta, ¿cierto? Entonces así vamos a ayudar a que el Señor obre en nosotras y que no tengamos ni orgullo, ni que la carne se vaya pues como a alborotar, ni nada. Hermanita Martica, ¿será que me puedes ayudar por favor con Mateo 26? Claro que sí, hermano. Mateo 26, ¿qué versículo? 39 al 44. Dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí claramente lo primero es, ¿cierto? Y está ahí en la tercera fila, como vemos allí, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Recordemos que estamos viendo el mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo entregando su vida por nosotras. Y dice que no sea como la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sino que sea la voluntad de Dios, ¿cierto? Y eso es algo muy bonito porque nos está diciendo nosotras, yo puedo decirles, yo a veces digo, yo quiero así, yo quiero así, yo quiero así, y es nuestra carne. Entonces nos está diciendo que al Padre no hagamos eso, no es lo que nosotras queramos, es lo que el Señor quiere. Recordemos que más adelante nos vamos a dar cuenta que va a ser de bendición y que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, una vez más, recordemos, si el Señor Jesucristo siendo Dios si el Señor Jesucristo se sometió a Dios, nosotras aún más, porque somos carne, porque lo necesitamos a Él. Eso es lo primero que debemos saber. Lo segundo lo puso en rojo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus apóstoles, por favor oren. Era como algo que tienen que hacer y ellos no lo hicieron. Ese es un ejemplo para decir, Dios, ¿qué nos está pidiendo que hagamos si nosotras no estamos haciendo? ¿Cierto? Entonces muchas veces el Señor nos está diciendo, hija, levántate más temprano para que puedas orarme, hija, escudriña la palabra más, hija, deja de decir groserías, no sé, estoy poniendo ejemplos y cada una que el Señor le confronte. A mí ya lo hizo. Hija, levántate temprano para que puedas llegar temprano a tu trabajo, hijita, sé más amorosa, hijita, no seas tan dura con tus palabras, hijita, no mires así de feo porque no estás reflejando el amor que yo tengo para con los demás. Bueno, no sé, el Señor, cada cual, la relación del Señor le mostrará a uno qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos está diciendo hagamos, obedezcamos, sea madrugar, sea bueno, hacer lo que nosotras tengamos que hacer, ¿cierto? Está diciendo velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces recordemos que si nosotras muchas veces estamos en una tentación, aquí hay algunas palabras antecesoras, dice velad y orad. Nosotras estamos haciendo eso o cuando ya estamos metidas por allá en el pecado. Entonces, recordemos que nosotras necesitamos 100% teníamos que tener una dependencia al Señor y si no tenemos esa dependencia, pues nos inclinamos hacia el pecado como una de las primeras pantallazos que teníamos, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos hacer es mirar al Señor. ¿Cómo miramos al Señor? Velando y orando, escudriñando la palabra, dependiendo al Señor, entregándole cada día, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Entregarle el día. Señor, te entrego este día, leo la palabra de la Escritura. Hay veces en las noches uno tiene que decirle perdón porque cometí muchas cosas, pero vuelva a los pies del Señor, ¿cierto? Entonces lo mejor, velad y orad para que no entremos en tentación. Es para que esto no pase. Acá hay otra verdad y es que dice que la carne es débil. Entonces nosotras tenemos que entender que la carne es débil y cada vez se va a ir a la derecha o a la izquierda. Y miramos que tenemos a la derecha y a la izquierda. Un montón de pecados. Y van a ver, yo pienso que muchos más, lo que pasa es que en la lista solamente estaban esos. Pero no, la carne es débil, o sea, y nosotros
tenemos la carne, nosotros la llevamos a todo lado, o sea, la carne se lleva al baño, la carne se lleva al trabajo, se lleva a la universidad, se lleva al colegio, se lleva a dormir, se lleva a todos lados. Tenemos que vivir con la carne todo el tiempo, pero mi carne es débil, entonces yo tengo que darle, como mencionábamos en alguna oportunidad, tenemos el ejemplo que es de 2 perritos, y un perrito es el espíritu y otro perrito es la carne. Entonces estos 2 perritos estaban peleando, ¿cuál perrito va a ganar? El que esté más alimentado. Ese es el perrito que va a ganar. Entonces yo, ¿cuál le voy a dar más purinita y más carnecita? Ese es el que va a ganar. Si yo me quedo en la cama durmiendo, ya, es bueno descansar claramente, ¿no? Pero si yo me quedo en la cama y llevo un día, 2 días, 3 días, pues me ganó la carne, ¿no? O sea, totalmente. Pero si yo digo, no, son 4 horitas, son un día que yo voy a descansar, o una tardecita o un tiempo limitado, y de resto tengo que hacer, tengo que orar, tengo que estar con mi trabajo, con mi estudio, con mis quehaceres, ¿cierto? Y depender sobre todo del Señor. Pues es cierto, no voy a dejar la carne quieta, sino sobre todo meterme con el Espíritu, estudiar la palabra del Señor, orar al Señor, pues va a ganar más el Espíritu. Entonces, ¿a cuál perrito estamos alimentando más? Entonces, debemos de nosotras tenerla supremamente clara que la carne siempre va a tender a lo malo, siempre va a tender al pecado. Pero entonces, para eso la dependencia del Señor, orar, velar, estar en el Señor. Y acá vemos otro que es súper bonito, otro de esta porción de la escritura. Acá dice un montón de veces, y otra vez fue lloró, y otra vez fue lloró, y otra vez fue lloró, ¿cierto? Entonces, como que Jesús decía, como que, ay, bueno, ellos no me apoyaron, pero él seguía orando, orando, orando. Siendo Dios, oraba. ¿Cuántas veces le hablaba al Padre? Eran demasiadas, él se apartaba y oraba. Más aún nosotras. Entonces, como que nosotras no nos dejemos que se nos cargue el sueño, la pereza, los quehaceres de la vida. Yo pienso que todas así estamos en pandemia, nos la pasamos en la casa, pero hay un montón de cosas por hacer, tenemos trabajo, tenemos estudio, tenemos la casa, tenemos que preparar el almuerzo, si de pronto estamos con niños ayudándoles sus tareas, siendo de profesora, haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces como que cada cosa en su lugar, primero Dios, que tengamos la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, aquí básicamente este era un ejemplo que quería como decir, si realmente nosotras no caminamos con el Señor, van a haber consecuencias que nos van a dejar tristes, que nos van a dejar mal, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo muy coloquial. Si de pronto una muchacha está con su novio, tiene relaciones sexuales, el Señor les dice claramente que eso no se debe hacer, pues las consecuencias es un bebé, es una enfermedad, su corazón va a ver afectado. Son muchas cosas en las cuales el Señor no quiere que pasemos por eso. Entonces es un ejemplo de 1 Samuel 13, del 1 al 15, dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces son 2 ejemplos que pongo acá, uno como de la vida, entre comillas, actual, un ejemplo como más coloquial o más vivencial o más de cerca, y otro algo que pasó. Entonces, ¿cuántas bendiciones hemos dejado, cierto? Porque yo creo que todas hemos sido desobedientes, o vamos a dejar, o podemos evitar. Entonces la idea es que nosotros podamos obedecerle al Señor y no irnos como a la ciega. Si nosotras somos creyentes, no vamos como niñas pequeñitas de 6 años sin saber a dónde vamos. El Señor nos ha dado una inteligencia y el Señor nos dice, por acá es el camino, ¿cierto? Entonces Él dice que quiere tener no robots para que estén con Él, sino personas que lo amen en espíritu y en verdad, con conciencia, siendo razonables, siendo que realmente pensamos. Entonces nosotros no seamos, como el Señor que está vendadito ahí, que nos vamos al abismo cubiertas y ay, no pasa nada. No, miren el abismo que tenemos. Entonces, como que para que no nos pase a nosotros, ¿cierto? Bueno, y una vez Dios nos recuerda qué pasa Dios te recuerda por tu desobediencia. Entonces, Él como que nos va a mencionar en unos versículos, una porción de la Escritura, y nos va a decir, mira lo que pasa por tu desobediencia. Pero bueno, si nosotros llegamos a pecar, tenemos que confesar y arrepentirnos. Entonces una vez caímos, o bueno, ya no nos podemos, por decirlo, perdón la expresión, echarnos a la pena y decir, no, yo ya pequé, yo ya no sirvo para esto, no, yo ya, mejor dicho, me salgo de este cuento, esto no es para mí. No tenemos que desfallecer, nosotros tenemos que confrontar el pecado, es decir, reconocerlo y confesarlo ante Dios, no ante una persona o bueno, lo que sea, o alguien, no. O sea, si ya lo queremos decir a alguien, pues ahí está pues la conciencia, que la persona sea supremamente prudente y sabia, pero sobre todo ante Dios, reconocerlo y arrepentirnos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y acá hay un concepto supremamente bonito, y es que el arrepentimiento no es llorar y no sé, hacer pataleta o algo así, sino que hay algo muy bonito, y es que son los
tomar una vía totalmente opuesta, que son cambiar 180 grados. Entonces, miremos que es la media lunita. Entonces, si yo estoy caminando, por ejemplo, hacia la izquierda, me voy a ir directamente hacia la derecha. Pero no puedo caminar hacia la izquierda y volverme hacia la izquierda otra vez, llorando y todo, pero sigo haciendo lo mismo. O sea, la idea es que si nosotras hemos caído, tenemos que saber que Dios es misericordioso y que el Señor, si uno se arrepiente, el Señor lo tiene a uno en sus brazos. Pero el Señor también desea y necesita que nosotras tengamos un cambio. O sea, yo no puedo decir, Señor, es que yo otra vez robé, no, otra vez hice, mejor dicho, eso y a los 8 días vuelvo. Y entonces, Señor, a los 8 días otra vez robé, perdóname, y vuelvo a los 8 días o a los 3 días o al mes. O sea, la idea es que nosotros podamos tener un cambio de mentalidad y un cambio de actitud, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, yo digo que a veces uno es como un drogadicto, digo yo, porque pues el drogadicto muchas veces no se puede controlar, pero a veces uno cae en los mismos pecados como creyente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es porque no los estamos entregando al Señor. Yo tengo que entregarlo, reconocerlo con el nombre claro. Señor, otra vez robé, dije groserías, me exalté. Bueno, el pecado que haya sido, ¿cierto? Decírselo al Señor de la manera más clara. Muchas veces queremos ir al Padre y decirle como Señor en una oración súper reverente. Sí, el Señor hay que tenerlo con respeto, pero Él también conoce nuestro corazón. Y la idea es que lo hagamos directamente, o sea, con honestidad, con arrepentimiento, con un arrepentimiento contrito que sea del corazón por allá interno, que donde a mí me duele, eso es lo que yo tengo que derramar ante mi Señor. Papito, a mí me duele, ayúdame a que me duela el pecado y que no lo vuelva a hacer. Y te lo entrego, Señor, ayúdame. Eso es lo que debemos hacer y que el Señor nos vaya transformando. Si yo quiero hacer un arrepentimiento, si yo quiero cambiar en mis fuerzas, muy seguramente no lo voy a hacer. Pero si yo quiero un arrepentimiento y una obediencia dependiendo del Señor, lo voy a poder hacer, porque no están en mis fuerzas, porque yo no tengo mi gasolina para poderme dar energía, yo necesito de la gasolina del Señor, y si no, no lo vamos a poder lograr. Muy bien, Nidiecita, ¿me podrías por favor ayudar con la porción de la escritura? Salmo 32. ¿32:5, verdad? Sí, señora, por favor. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, hermanita. Entonces acá vemos qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces declarar, no encubrir mi iniquidad. No hay lugar donde nosotros podamos estar que no esté Dios. Si nosotros estamos buceando debajo del mar, Dios está ahí. Si nosotros estamos en un avión, en un helicóptero a muchos pies de altura, Dios está ahí. Yo no me puedo meter abajo de una mesa y no sé escribir, voy a poner ejemplo, escribir groserías, por ejemplo. El Señor ya está mirando, yo que estoy pensando en mi cabeza, cuando lo iba a efectuar, que estaba pensando, en el momento que tomé la decisión y cuando lo estoy haciendo, porque todo entra desde la cabecita. Entonces, no hay lugar donde nos podamos esconder del Señor. Entonces, Él dice que el Señor nos muestra que antes que uno le ore, el Señor ya sabía que le íbamos a pedir, porque es que Él es Dios. Él está en todos lados y Él sabe, Él sí conoce cuántos cabellos tenemos nosotras. Entonces, como que no intentamos encubrir porque va a ser imposible. Yo no puedo encubrir ni un sentimiento, ¿cierto? Entonces, yo tengo que decir como, si me dio rabia y sé que eso está mal, yo lo que tengo que hacer es como que no encubrir y decir, uy, no, sino Señor, perdóname, mira, otra vez tengo rabia, entregarle todo eso, Señor, yo sé que es mi carne. Entonces, con mi corazón, de mi corazón, directamente al corazón de Dios, con esa claridad y esa transparencia, y no intentar tapar. Dice ahí, confesaré a Jehová. Recordemos, y acabo de ser categórica, no nos está diciendo que a ningún cura, que a ningún sacerdote, nos está diciendo a Jehová. No necesitamos de ningún intermediario. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién perdona la maldad del pecado a través de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene el poder para perdonar. Entonces yo tengo que declarar, confesar ante mi Señor, no encubrirle nada y ojalá yo decirlo con el nombre y el apellido del pecado, para no encubrirlo, para decir, Señor, otra vez yo hice esta cochinada, otra vez yo hice esto, Señor, ayúdame, y que no sean mis fuerzas, sino sean las fuerzas del Señor. Y claramente el Señor, más adelante lo vamos a ver, Él va a tener misericordia de nosotros
y el que realmente se arrepiente de corazón, el Señor ayuda y perdona. Señora Lidia, ¿me podría por favor ayudar con la porción de la escritura? Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas gracias. Entonces acá nos está diciendo supremamente claro, si yo encubro e intento tapar, primero no se puede porque Dios todo lo tiene, o sea, Él sabe todo. Y si yo lo cubro, pues el Señor no me va a ayudar, no prospera, voy a seguir ahí como cuando un carro está patinando que no puede salir, entonces la llantica sigue mirando en el mismo lado, ¿no? Vamos a seguir así, hasta que nosotros ya tomemos la decisión de decir, entregarle ese pecado y esa lucha a nuestro Señor. Eso es lo que pasa. Entonces dice, más el que confiesa, o sea, eso es lo que debemos hacer, confesar y apartarnos del pecado, y así alcanzamos misericordia. Entonces debemos apartarnos como en la fotografía que veíamos, la imagen, que vamos a tener una cambio, si estamos hacia la izquierda, 180 grados, y como hacia la derecha. Y vamos a alcanzar misericordia. Recordemos que lo que dice en la palabra del Señor, así es. Entonces vamos a alcanzar misericordia, y es una verdad. Angeliquita, ¿me ayudas, porfa, con la porción de la escritura? Por favor. Sí. Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias. Entonces, lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, ya los pecados que nosotros teníamos, una vez yo me arrepiento, miro hacia adelante. Perdón. Si algo hicimos en el pasado, que fue terrible, que pecamos, pues el Señor, una vez ya somos sus hijas, somos nuevas criaturas. Entonces, yo le pido perdón por esos pecados y el Señor ya me perdona. Y no tengo que estar echándome, como diciendo por ahí que no, y echando culpas, es que yo hice, y es que no, eso ya es pasado, ¿cierto? Entonces, como que yo no puedo estar en la posición de decir, es que yo fui terrible, es que el Señor no me perdona, es que no me perdonan mis hijos, es que, mejor dicho, ¿cierto? Ya el Señor dice, hijita, ya te perdoné. Dice en la palabra del Señor que tan lejos está el oriente como el occidente, así pone los pecados. Entonces el Señor, si ya me dice, ya te perdoné, creámoslo, vivamos ya una vida tranquila, una vida libre, una vida en la cual ya quieres agradar al Señor, ¿cierto? Entonces es como los pecados del pasado. Recordar que si nosotros ya estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas y caminamos de aquí para adelante libres de pecado, ¿cierto? Ya el Señor nos perdona. Y a veces nosotros en el día a día pecamos y no queremos. Entonces, por ejemplo, un esfero que yo le robo, por ejemplo, a Angélica. Entonces, ay, Señor, perdóname, le robé el esfero a Angélica, mi posición. Le entrego el esfero a Angélica, le pido perdón al Señor y de aquí para adelante sí. Pero yo no me puedo echar culpas de decir, no, esto no es para mí, es que esto otra vez yo volví a pecar, yo le volví a robar. Pues claramente no lo debo hacer, pero yo no tengo por qué seguir en el pasado ni atrás. O sea, lo que ya pasó, pasó, y al Señor igual tengo misericordia si yo me arrepiento de verdad. Entonces ya no voy a mirar hacia atrás, sino voy a mirar hacia adelante, hacia mi meta. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es el llamamiento del Señor, la vida que el Señor quiere que yo haga, la obediencia. ¿Para qué debemos entonces escudriñar la palabra? Para saber qué le agrada al Señor, hasta dónde yo tengo que ir. Realmente, si yo tengo proyectos, Señor, me cambio de ciudad, Señor, debo aprender un negocio, debo, no sé, irme de la casa a otro lugar, no sé, la decisión que no tengo que tomar. Me están dando una oportunidad laboral en otro lugar, en la otra oficina, con otro jefe, con otro departamento, no sé. El Señor, entonces el Señor, cuando yo escudriño la palabra, voy a entrar a esa relación. Recordemos que nosotras oramos al Señor y el Señor nos escucha. ¿Cómo nos responde? A través de la Biblia. Entonces, por eso necesitamos esa comunicación todo el tiempo, ¿cierto? Para que el Señor nos vaya hablando. Nosotros les vamos preguntando, le vamos pidiendo, le vamos agradeciendo y el Señor nos va respondiendo. Es para eso esa dependencia que debemos tener hacia el Señor. Sandrita, ¿me ayudas porfa con leer primera de Juan 1, del 8 al 9? Claro que sí. Santa Romero. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Muchas gracias. Yo digo que para mí es un versículo que desde hace muchos años lo sé y es como ese bastón que yo siempre tengo, porque pues yo pienso que al comienzo cuando uno es creyente peca más seguido y como que uno a veces no se da cuenta. Entonces como que yo tenía tantos errores y mi actitud era como no, yo no sirvo para esto, como no, fue terrible, como no, yo como dije eso, no, pero yo por qué hice esto. Y cuando uno ya se aferra a la palabra del Señor y la vuelve uno, entonces uno ya está como más firme y uno dice, cometí errores, pero si yo los confieso, el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cada vez que uno va caminando con el Señor, va pecando menos, va dependiendo más del Señor y se va dando uno cuenta que el Señor es tan amoroso, tan misericordioso y por eso es tan bueno uno aferrarse a la palabra. Entonces, como que la cojamos, por eso la idea es que nosotros tengamos un hábito de leer la escritura, un hábito de depender del Señor para poder tener esas cosas como aferradas y realmente vivirlas. Y acá claramente en la porción de la escritura nos está diciendo, si confesamos, decir los pecados al Señor, dice que Él es fiel y es justo, que Él perdona nuestros pecados y nos limpia, nos aparta de toda maldad. Entonces, si yo antes robaba, pues voy a llegar al punto que ya no voy a robar, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy bonito. Y la primera porción de la escritura que dice que nosotros debemos aceptar que somos pecadores. Mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, pues claramente nosotros somos mujeres pecadoras. Y antes pecábamos sin Cristo y no nos dábamos cuenta, porque antes uno se cogía, no sé, qué sé yo, la resma de la oficina. Pero es que allá no la van a utilizar. Eso yo mejor la cojo porque pues si acá no la utilizan, ¿cierto? Yo como que no era consciente o las personas no éramos conscientes como con ese tipo de cosas porque pues era como lo normal. Pero cuando ya uno tiene una relación con el Señor, uno se da cuenta que eso está mal y que eso es robar. Entonces ya uno dice, esto no le agrada al Señor, ¿cierto? Igual seguimos pecando, siendo creyentes, siendo hijas de Dios, pero ya no con esa sevicia, con ese, pues, o con esa ignorancia también, sino ya queriendo agradar al Señor. Por eso cada decisión que nosotros vayamos a tomar, cada proyecto, cada camino, el Señor, ¿a ti te agrada? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces no dependamos de nuestras propias fuerzas de decir, no, yo voy a emprender, yo voy a hacer, yo, sino Señor, en mi corazón está tal cosa, ¿tú quieres que yo lo haga? ¿Cierto? Entonces cada camino y cada día vamos mejorando, el Señor nos va mejorando, ¿cierto? Con esa dependencia que tenemos, entonces el Señor nos va diciendo, por este caminito, sígueme mirando a mí que yo te voy diciendo por qué lado, ¿cierto? Entonces yo les daba un ejemplo a los niños esta tarde muy bonito y es que la palabra del Señor es como si tuviéramos un tesoro de unas galletas de chocolate y la Biblia es como esa ruta, coge a la derecha, coge a la izquierda, hay una puerta verde, coge la llave que está en tal lado, hay un candado, gíralo hacia la derecha. Luego, entonces, todo el camino que le da uno para llegar a las galletitas y al final los niños decían, ¡ay, sí, las galletas, yo ya me las comí! Entonces, es bonito mirar que ese mismo regalo, que en este caso yo le hacía la comparación a los niños con las galletas, es el regalo que nosotros tenemos con una relación con Dios, en llegar santas, en llegar apartadas con el Señor. Entonces, ese caminito es el Señor. Señora Lidia, ¿me ayuda con la porción de la escritura, por favor? Vamos a recordar un poquitico Salmo 51. ¿Todo el Salmo? Yo creo que hasta el 19. Del 8 al 19. Sí, no lo coloqué ahí, perdón. Salmo 51 del 8 al 19. Listo. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Muchas gracias. Entonces ahí nos está diciendo claramente que Él no quiere sacrificio, ni quiere holocausto, o sea, la ritualidad, el que yo tenga que hacer, el que yo, que yo sí me sacrifique de algo más. No es que tengo que ir a dar mercados, no es que tengo que atender a mi visita, es que tengo que ayudar en la iglesia, es que tengo que hacer este ministerio, ¿cierto? Es que tengo. Ese tengo, el Señor dice que no, dice que primero nosotros tenemos que estar obedeciendo al Señor, un espíritu que yo realmente quiera tener una relación con Dios, sin ritualidades, sin tener cargas en nuestra mente, en nuestro día a día, sino que sencillamente lo primero, porque yo no puedo, por ejemplo, estar sirviendo al Señor y es que tengo que servir al Señor. No, primero yo tengo que obedecer al Señor. ¿Qué es lo que quieres tú, Señor, para obedecer? Que lo hagas con amor. Que si quieres te quedes quieta, pero realmente tengas una relación conmigo. Eso es lo primero que quiere el Señor. Porque de nada sirve que yo esté sirviendo, no sé, en la alabanza, con niños, con damas, pero yo hoy, no es que tengo que darle la prédica de hoy o un estudio de hoy, y es que tengo. Y mi relación con Dios, quién sabe dónde esté. No, yo tengo que obedecer al Señor, tengo que tener una relación con Él y depender de Él. Bueno, aquí es básicamente la dependencia al Señor. Perdón, aquí la dependencia al Señor totalmente, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una frase que yo digo: procuremos no esperar 3 días dentro de una ballena para obedecer. Yo pienso que no es necesario leer la escritura, y es básicamente Jonás huye de Jehová. Entonces recordemos un poquitico que el Señor le muestra a Jonás que tiene que ir a Nínive. Entonces le dice: ve, Jonás, ve a esta ciudad y básicamente predica. Y Jonás se va para otro lado donde no es. Y pues claramente llega en un bote, el bote que empieza pues a una marea terrible, mejor dicho, todo súper terrible. Y cuando dice Jonás: no, pues es que es por mí, entonces por favor bóteme en el agua, y se calma el bote, ¿no? Y cuando está ya 3 días, entonces, bueno, Señor, ahora sí, ¿qué quieres de mí? Entonces es que como el llamado es aquí como que nosotras no esperemos 3 días para meditar dentro de una ballena y decir: bueno, Señor, ya estoy en la mala, pero mal, ahora sí te voy a hacer caso. O sea, claramente, humanamente más bien, Jonás sí tenía humanamente como el sustento para no ir, porque Nínive era una ciudad terrible, donde había muchísima violencia. Entonces, humanamente, o sea, pues sí, difícil, o sea, si el Señor lo mandó para allá, muy difícil, pero esa es la dependencia que tenemos que tener ante el Señor. Si es Dios el que me está diciendo, nosotros tenemos que hacer caso. Entonces no esperemos 3 días para estar más mal, sino que realmente hagámosle caso al Señor. Entonces yo aquí me preguntaba un poco, yo decía, si a mí Dios llega y me dice: Diana, no sé, tienes que hacer algo y al final vas a parar en una cárcel, o a un lugar terrible, o ve a una cárcel, por ejemplo, a predicar. Sí, es para que cada una de nosotros nos preguntemos: ¿nosotras lo haríamos? Es una cárcel la más terrible de Colombia, la más terrible del mundo, ¿cierto? Nosotras lo haríamos. Entonces, como para que nosotras le oremos al Señor, independientemente de lo que nosotros naturalmente o humanamente vemos, nosotras le hagamos caso y dependamos del Señor, teniendo la claridad, la fe, la certeza que el Señor quiere lo mejor para nosotras y que Él no nos va a desamparar, o que si Él pone una situación difícil es porque tiene un porqué y un para qué, y es lo mejor para nosotras, ¿cierto? Entonces, como que dependamos todo el tiempo de Él. No lo vamos a leer porque es muy largo lo de Jonás, pero pues todos lo sabemos, yo creo, y si no, pues por ahí podemos escudriñar la palabra. Bueno, acá vamos a mirar un poquitico acerca de que la obediencia bendice. La obediencia en realidad tiene un tono de protección especial, de poder resguardarlo a uno. Señora Lidia, ¿podría por favor ayudarme con la lectura? Éxodo 19:5. Sí, señora. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Muchas gracias. Acá vemos que vale la pena. O sea, independientemente si nosotros no obedecemos, o sea, el Señor hace su voluntad como Él quiere. Claramente el Señor no nos necesita para hacer algo. Que se llama chévere que nos use, pues porque vamos a ser bendecidas. Pero Dios sigue siendo Dios. Si nosotras no obedecemos, nos va a ir mal. Porque estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos como desprotegidas. Yo te dije, no tengas relaciones sexuales antes de un matrimonio, pero tú quisiste. Yo te dije, no emprendas este negocio, pero tú lo quisiste, entonces mira a ver qué haces, ¿cierto? Pero cuando ya el Señor, ya le obedecemos, el Señor dice que tenemos muchas bendiciones y una de estas es que somos especial tesoro. Imagínense que para Dios, el creador de la tierra, de los astros, de las estrellas, de la luna, de nosotras, del animalito, del bichito más pequeñito que tiene un montón de cosas, o sea, un cuerpo de un animalito hasta siendo una pulguita o sea, es la sabiduría de Dios. Él creó absolutamente todo eso y Él nos está diciendo que somos un especial tesoro. Entonces es algo muy hermoso que nosotras en realidad debemos de valorar. Hermanita Marta, ¿me puedes ayudar por favor con Deuteronomio 5:29? Claro que sí. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Muchas gracias, hermanita. Entonces vemos acá que guardar el mandamiento, obedecer al Señor, nos va bien y aparte de todo somos bendición para las personas que nos rodean, ¿cierto? En este caso pues menciono los hijos, pero en realidad es para todos. Entonces vale la pena que nosotras realmente agrademos al Señor, escudriñemos la palabra del Señor, tengamos una relación con Él y pues le hagamos básicamente obediencia. Nidiecita, ¿me ayudas por favor con Juan 14:23? Sí. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muchas gracias. Qué bendición. Entonces acá vemos que en realidad cuando está hablando de morada es porque nos vamos a quedar con ellos a dormir. Y esto en realidad va a ser nuestra vivienda, o sea, en realidad esto es demasiado. ¿Quién somos nosotras tan pequeñitas y tan pecadoras en este momento que el Señor nos está diciendo que nos va a llevar a su casita y que nos va a guardar y que vamos a estar con Dios, Padre, y con el Señor Jesucristo? ¿Cierto? O sea, nosotras como que decimos, y para tan chiquiticas que somos de Dios tan grandes que Él, pero miremos que eso son bendiciones de Dios. Qué hermoso y qué lindo. Por eso nuestra oración debe ser: ayúdame a verte como tú eres, ayúdame a amarte, a guardar tu escritura, tu palabra, a obedecerte, a practicarla. No sé si por ahí estará Rosarito, la hermana Rosario, para que me ayudes a leer Santiago 1:25. Bueno, tal vez no la tenemos. Angeliquita, ¿me ayudas? Por favor. Sí, Santiago 1:25. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas gracias. Vemos acá entonces la importancia de mirar la palabra del Señor, ¿cierto? Dice más, el que mira atentamente la perfecta ley. Atentamente, no es como nosotros pasábamos y chao. No, sobre todo mirar más, por ejemplo, ¿qué quiere decir la palabra más? Es de agregar. El que mira atentamente y empezamos a coger palabra por palabra, quién escribió, dónde lo escribió, en qué contexto estaba, por qué lo estaba diciendo, a quién se lo estaba dirigiendo, todo, ¿cierto? Y que se nos quede en nuestra cabeza y sobre todo en nuestro corazón y practicarla. Entonces dice, la libertad perseverará en ella, no siendo solamente oidor olvidadizo. Hoy lo miré que tenía que ser obediente y ya mañana, ¿qué vimos? Ni idea, ¿cierto? No, me acordé que era Diana la que dijo algo, pero no sé qué palabra, no. Importante acá la palabra. ¿Qué nos está diciendo Papito Dios? Dice que nosotras seamos hacedoras de la obra. O sea, yo no puedo ser solamente la que escucho y escucho si tengo que obedecer, pero nunca obedezco.
y me dice, por ejemplo, mi mamá es Diana, lave la loza, y yo, no, ahí el Señor me está diciendo, bueno, yo te doy una autoridad y tengo que hacerle caso, entonces si te mandan a que te hagas ciertas cosas, pues debes hacerlas. Entonces, dice también que si nosotros lo hacemos, pues somos bienaventurados en lo que nosotros hacemos. Muy bien, muchas gracias. Hermanita Marta, ¿podrías por favor ayudarnos a leer Primera de Juan 3:22? Claro que sí. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muy bien, muchas gracias. Entonces miramos que tenemos una protección, ¿cierto? O sea, claramente si el Señor me está diciendo no salgan la noche, porque hay peligros, la noche, 1 de la mañana yo salgo, pues muy seguramente esto no le va a agradar al Señor. Y el Señor dice, si tú haces las cosas mal, pues yo te suelto. ¿Quién te manda a salir a esa hora? Pero si el Señor me está diciendo que tengo que ser diligente, que tengo que ser obediente, misericordiosa, amorosa, leer su escritura, escudriñar la palabra, pues el Señor se va a agradar de esto y va a ayudar a que mi corazón, a que los proyectos, a que yo esté con Él y todo lo bendiga, que yo esté bajo su sombra, como cuando uno tiene la sombrilla que lo acapara la sombrilla y no deja que la lluvia o lo refugia del sol, todo eso nos ayude. Entonces, nos proteja. Entonces, aquí es básicamente un llamado a la obediencia, a vivir vidas santas, apartadas de pecado, dependiendo del Señor, escudriñando la palabra, y vivir el día a día, ¿no? Porque nosotros podemos decir hoy y mañana qué. La idea es que nosotros podamos ser toda la semana y no solamente los domingos o los sábados, sino de vivir una vida dependiente del Señor. Si nosotros estamos en nuestro trabajo y de pronto quieren sobornarnos, pues la idea es ¿qué te agrada, Señor? ¿Qué quieres? Y yo lo hago, ¿cierto? Así me cueste un poco. Muy bien. Dios muestra qué área necesitamos rendirnos a su voluntad, ¿cierto? De pronto qué pecado tenemos cada una de nosotras como para que podamos tener esa conversación con el Señor y qué pasos vamos a tomar para caminar en obediencia. Entonces, para que cada cual hable con el Señor Jesucristo y diga, bueno, yo estoy fallando en esto, yo estoy fallando en lo otro. Entonces, ¿qué paso de obediencia debemos hacer? Muy bien, amadas hermanas. Entonces, bueno, hasta aquí. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios y bueno, que nosotras podamos ser esas damas diligentes y que podamos contar con su palabra y con su amor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por la porción de tu escritura, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos ser hacedoras de tu palabra, Señor, que como vimos en esta tarde, que podamos obedecerte, que nos ayudes, Dios. Y ponemos delante de ti esos pecados que tú más que nadie sabes, que luchamos, que pues en realidad tenemos ahí como esa piedrita de tropiezo. Y las ponemos delante de ti, Señor, y te rogamos, Dios, que cada día vivamos santas, apartadas, agradándote, Señor, que nos ayudes, Dios, a ser mujeres diligentes, mujeres virtuosas, mujeres diligentes en escudriñar tu palabra, en orarte, en depender de ti, Señor, pero en realidad depender de ti, no como Jonás, Señor, que tú le diste una orden, Señor, y él como que quiso tomar otro camino, aunque humanamente se veía difícil, pero así nos toca a nosotras, Señor, que nosotras dependamos de ti y tengamos esa fe y esa tranquilidad que tú quieres lo mejor para nosotros. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y en acción de gracias. Amén.